Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. Mi nombre es Ariel Zamora y soy Another Human Being. En este vídeo hablaremos sobre invertir. ¿Ya le diste like, suscribirse y campanita? Dale, te espero. ¿Listo? Ahora sí, continuamos con el vídeo. Disclaimer. No soy analista financiero, así que nada de lo que digo es una recomendación de compra. Solo les cuento mi experiencia y mis pensamientos antes de invertir y cómo el hecho de empezar a invertir cambió mi vida financiera para siempre. Antes tenía la creencia de que para poder invertir necesitaba mucho dinero. ¿Es una creencia que ustedes también tienen? Eso tal vez podría ser verdad 10 o 20 años atrás, pero hoy más que nunca eso es más un paradigma que la realidad. La mejor inversión que podrías hacer para poder invertir es invertir primero en ti mismo. Invertí en libros, cursos que te ayuden a ser una persona que aporte más valor a la sociedad. Aprendí a conectar con tu genio interior. Aprendí a tener una mentalidad positiva, una mentalidad que ve los problemas como oportunidades, posibilidades de aprender o mejorar. A cómo tener una mentalidad de abundancia, porque la sociedad nos programa a tener una mentalidad de escasez y esa mentalidad nos lleva a tener escasez en nuestra vida. Una vez que aprendamos a pensar de la manera correcta, donde nos sentimos con gratitud, donde tenemos una mentalidad de yo puedo ser y tener lo que desee, porque existe abundancia y prosperidad para todos. Podemos empezar a pensar, bueno, ¿cómo hago a mi dinero convertirlo en un trabajador para mí y que ese dinero invertido traiga más trabajadores para poder crecer mi capital y así mi dinero se convierte en una máquina de generar dinero? Interesante, ¿no? Me acuerdo que mi papá invertía en la bolsa de valores y cuando era chico me parecía interesante el hecho de que podés comprar parte de empresas tan grandes y poder llamarte de alguna manera dueño de empresas tan importantes. Por más de que sea de un porcentaje muy pequeño, pero en ese momento para poder invertir tenías que tener mucho dinero. Necesitabas un broker, te cobraban altas comisiones, poco alcance a la información, pero hoy en día todo eso cambió. Seguís necesitando un broker, pero ahora son mucho más accesibles, incluso algunos gratuitos. Como algunas aplicaciones no necesitas altas cantidades de dinero para empezar, ya que la mayoría de esos brokers te permite incluso comprar fracciones de esas acciones. Eso quiere decir que, por ejemplo, que si la acción de Tesla está a $700 por acción, puedes comprar desde €1 o $1 una fracción de esa acción. Así que la excusa del dinero ya no es aceptable. Tenemos tanta información sobre inversión hoy en día, libros, internet, etc. La excusa de la información tampoco funciona. Es hermosa la posibilidad de ir entendiendo mejor las empresas, cómo funciona el dinero y cómo hacer tu dinero trabajar por vos, en vez de ser vos el único que trabaja por dinero. Aprovechemos la información que hay, la posibilidad de invertir. No nos excusemos que si es que es muy complicado, yo no sé nada, porque al principio puede parecer complicado, pero una vez que empiezas a invertir y a aprender, la sensación de sentir que vos creces, tu capital crece, es increíble. Y hoy tener la posibilidad de, gracias a que me hice responsable de mis finanzas, poder también invertir en bienes raíces. Y pronto poder dejar de tener la necesidad de trabajar por el hecho de haber tomado la responsabilidad de mi dinero. Y en vez de vivir mes a mes, ponerme una meta de inversión y vivir con el resto. Y no hacer como estamos acostumbrados, que ahorramos lo que nos sobra, si es que algo nos sobra. Invertir en criptomonedas, poder diversificar, no perderme en el precio actual y tener la visión clara de a dónde va la criptomoneda o el activo que invierto a largo plazo. Invertir con un plan de acción, entendiendo lo que estás haciendo, ya sea en el stock market, cripto o bienes raíces. Invertí. La mejor manera de aprender algo es haciéndolo, ¿no? Empieza a consumir información y no esperes hasta creer que estás listo para empezar, porque o si no, nunca vas a empezar. Empezá invirtiendo $10 al mes, lo que puedas, no importa que empieces con poco. A medida que vas consumiendo información, aprendiendo sobre cómo poner tu dinero en tu cuenta de inversión, cómo comprar tu primera acción, tu primera criptomoneda, podés empezar con inversiones más sólidas. Empresas que sabes que por seguro van a estar de acá en 5 años. Me encanta Tesla, especialmente por todo lo que sé de la compañía ahora, después de estudiarla tanto y a aprender de ella. Apple, Amazon, Facebook, Google, Johnson & Johnson, Microsoft, Nvidia, etc. Algunos ejemplos de inversión. ¿Estas compañías de 3 a 5 años estarán mejor o peor
que hoy y empezá a poner metas de inversión y ser constante. Todos los meses invertí tu dinero y después viví con lo que sobre. Porque si seguís ahorrando e invirtiendo lo que sobra después de todo lo que gastaste en el mes, no invertirás todo lo que realmente podría. Trabajamos tan duro durante todo un mes para tener que pagar el alquiler, factura de luz, agua, gas, combustible, compra del súper, salidas. Bueno, no ahora probablemente, pero normalmente antes de esta pandemia, somos conscientes de cuánto dinero gastamos en salidas, cenas, fiestas, dónde se nos va todo el dinero, porque normalmente ni siquiera somos conscientes por dónde se nos ocurre el dinero. Mira que está bien que te diviertas, pero tienes que crear tu presupuesto de gastos. Ten tu presupuesto de diversión y caprichos, porque eso es uno de los mayores drenadores de tu salario. Y después terminamos pidiendo que acabe el mes para recibir el salario a inicio del mes y recién ahí, si nos sobra algo, ahorramos. No tengas miedo de decir a tu amigo no. ¿Sabes que hoy no salgo? Porque ya me terminé el presupuesto de este mes en diversión. Si es un amigo de verdad, a lo mejor se sorprenderá por tu respuesta, pero sí lo entenderá. Si dejáramos de gastar solo por no quedar mal y gastamos dinero sabiendo que no podemos permitirnos, lo único que hacemos es seguir cavando y hundiéndonos más en nuestra situación financiera. Qué lindo poder rodearte de amigos donde juntos nos ayudamos y nos motivamos a crecer también en el lado económico de tu vida. Porque si sos de la clase de persona que decís que el dinero no es importante, tal vez esa sea la razón de que no tengas dinero. Porque si realmente no fuera importante, ¿por qué nos pasamos tantas horas trabajando en algo que la mayoría de las veces ni siquiera nos gusta por un salario que tampoco nos gusta? El dinero es una parte importante de nuestra vida. Dale su lugar. Obvio que no tiene que girar todo en torno del dinero, pero aprender a tener una mejor relación para que el dinero, en vez de ser un dolor de cabeza, sea tu aliado para generar más abundancia en tu vida. Y si primero te pagas a ti mismo, recibes tu salario y separas tu dinero de ahorro e inversión y después divide lo restante en pagar deudas y diversión, ¿crees que así podrías realmente empezar a construir al menos una base financiera más sólida de la que estamos acostumbrados? Porque ¿te enseñaron a administrar el dinero en el cole? Porque a mí nunca. Porque ni siquiera mis profesores sabían administrar su dinero, porque ellos también estuvieron en el mismo sistema educativo que nosotros. Lastimosamente no evoluciona al mismo ritmo que evoluciona nuestra vida. Así que depende de vos que decidas tomar las riendas de tu vida financiera. No digas que no ganas suficiente, sea lo que sea, no importa la cantidad, pero empezar con el hábito de invertir todos los meses y ver cómo tu dinero empieza a trabajar para vos, cómo tu mentalidad empieza a cambiar desde la escasez a la prosperidad. Empiezas a tomar decisiones financieras más inteligentes y por ende tu vida financiera mejora. Pero poder pasar de estar endeudado y sentir que no me podía sacar esa deuda de encima porque pagaba siempre lo mínimo a poder pagarla y hoy tener otra relación con el dinero. Tener la oportunidad de comprarnos nuestra casa, que la compramos como inversión a largo plazo para el día de mañana cuando volvamos a España, poder alquilarla y así empezar a crear nuestro portfolio de bienes raíces también. Ahora ya tenemos nuevos planes de inversión en bienes raíces en España, que si no hubiera empezado a organizarme con las finanzas, nunca hubiera tenido ni siquiera la mentalidad para poder empezar a creer en la posibilidad de empezar nuestro portfolio de inversiones en bienes raíces. Porque ¿cómo pensar en comprar una casa cuando ni siquiera te alcanza para pagar tus deudas, no? Mi única intención con este vídeo es despertarte la curiosidad en caso de que aún no estés invirtiendo y que empiecen a tomar de manera más seria el ahorrar e invertir. Amíguense con el dinero. Hoy más que nunca la información y el invertir está al alcance de tu mano. Me gustaría que me escriban por privado cómo está su relación con el dinero. ¿Ya están siendo más conscientes con la forma de gastar el dinero? ¿Ya estás ahorrando? ¿Ya están invirtiendo en ustedes mismos? ¿Ya están invirtiendo tal vez su dinero? Muchas gracias por haber llegado hasta el final, por el apoyo con el like, y si creen que este vídeo le puede aportar valor a alguien más, no se olviden de compartir para así poder seguir creciendo esta linda comunidad. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy, Human Beings. Nos vemos el próximo domingo.